Hola, soy Luis Eduardo Filomena Quintero, estudiante de Teología de la Universidad Católica de Oriente. Realizo este video para la asignatura Evangelio y Vida y también lo dejo como material de pastoral aquí en Café con Fe Radio. Vamos a hablar hoy de la idea de conciencia moral. Muchas veces cuando nosotros vemos en los canales de televisión programas del mundo natural, pensamos que algunas fieras no actúan de la manera correcta, o al menos como nosotros quisiéramos que se comportaran. Esto no quiere decir que sus acciones sean inmorales, pues el único sujeto de moralidad es el hombre, ya que es el único ser de la creación que tiene conciencia. La conciencia es la que le permite que los actos que realiza el ser humano dejen de ser meros instintos y se humanicen, es decir, que vea las cosas de manera distinta y que actúe con una capacidad especial porque tiene una condición particular. Es un ser espiritual racional. El juicio de la conciencia se debe a que el ser humano desde la razón reconoce la cualidad de un acto que en el momento pretende realizar. Para poder entender, vamos a hablar de los tipos de conciencia y algunos ejemplos de ellos que son tomados de la vida real o de la experiencia pastoral que he tenido en las parroquias o en la iglesia. El primer grupo es según el momento del acto conciencial. En primer lugar tenemos la conciencia antecedente, y es cuando juzgamos un acto y sus posibles consecuencias antes de realizarlo. Ejemplo, una señora pertenece a los movimientos religiosos de la iglesia, goza de prestigio, pues su vida está determinada por prácticas buenas y morales y con muchos comportamientos sanos. Un día su hija de 16 años le dice que está embarazada, que no sabe qué pasó en una fiesta a la que asistió, tomó licor y que algunos jóvenes se aprovecharon de eso. La señora no sabe qué hacer. Sus amigos y compañeros de la iglesia la pueden juzgar por tener una hija que sale a beber y que queda embarazada antes del matrimonio. Por ese miedo a ser juzgada, lleva a su hija en secreto a que se le practique el aborto, pues es mejor seguir gozando de buena y de sana imagen. No sabemos qué pudo pasar en caso de que la joven hubiese dado a luz, solo sabemos que la señora quiso actuar con una conciencia antecedente por el miedo a ser señalada. Segundo, la conciencia consiguiente, cuando ese juicio moral se hace después del acto, y esto genera dolor y remordimiento. Ejemplo, la señora, después de habérsele practicado o realizado el aborto a su hija, entendió que una vida vale más que haber quedado bien con sus allegados, que las apariencias no pueden estar por encima de la misma vida. Segundo grupo es según el objeto, que allí encontramos el primero, que es la conciencia recta, cuando se ajusta a la mera razón, aunque no coincida con la verdad de las cosas, pues no toda conciencia recta es verdadera. Ejemplo, la eutanasia puede ser una solución para una persona que sufre una enfermedad terminal y para su familia. Esa decisión puede dejar tranquila la conciencia de las personas comprometidas, mas no puede tranquilizar a una sociedad que no está de acuerdo con adelantar el proceso natural de la vida. En segundo lugar, vamos a encontrar la conciencia errónea, cuando al hacer el juicio no coincide con la norma moral y sus principios. Hace referencia al error, el cual puede ser vencible, que la persona tiene la posibilidad de tenerla, pero por descuido no la acata o tampoco le interesa formarla. Es voluntaria y culpable. Ejemplo, la acción de un corrupto frente a un contrato. Sabe que debe comportar honestamente, pero su proceso para llegar a manejar ese contrato lo logró mediante la trampa y debe ponerse de acuerdo con los que le ayudaron. Su única salida es dejar aparte el ser honesto y hacer las cosas como los demás se lo sugieren, siendo un riesgo moral y judicial. La otra parte es invencible,
Es ignorancia no culposa, aunque quisiera tenerla, no tiene la posibilidad de formarla. Inculpable e inevitable. No tiene la oportunidad de darse cuenta que está equivocado, que puede ser superado o no por la voluntad de la persona. Ejemplo, una persona que trabaja en una oficina desconoce el comportar ilícito de sus jefes y firma documentos sin saber lo que con ellos se va a realizar. Queda con su mente inquieta, pero confía en que hizo lo que se le pidió. Tercer grupo, según el sujeto que lo asiente. Encontramos en primer lugar la conciencia cierta, cuando se tiene seguridad de no errar. Ejemplo, se acerca una persona en necesidad y pide un dinero para comprar algo de alimento. Se le da ese dinero sabiendo que quien lo recibe sí va a comprar el alimento necesario para lo cual lo pidió. Conciencia dudosa, segundo lugar. Cuando hay vacilación, duda, incertidumbre sobre la licitud o ilicitud de una acción. Ejemplo, cuando se le da ese dinero y no existe la certeza que sí va a comprar lo que necesita o no lo va a gastar en otra cosa que sea dañina para su salud, las drogas, por ejemplo. Tercer punto es la conciencia probable, cuando se emite un juicio, una opinión, pero algo de temor a equivocarse. Ejemplo, cuando una persona ve el bien que se hace a esa persona destinataria del dinero y se juzga a quien lo dio, pues piensa que con seguridad va a utilizar ese dinero en cosas indebidas. No tiene la certeza, pero emite el juicio y duda de que sus palabras sean ciertas. Conciencia fundamental. En moral es la verdadera, la cual es cierta y recta. Es la que se ajusta a la norma moral, a la verdad objetiva. Ejemplo, cuando el actuar del poder ejecutivo de un Estado obra para bien de las personas, cuando no se contrata mal, cuando se hace en los plazos debidos, cuando la obra es de beneficio comunitario y no solo como una bandera para mostrarse como buen ejecutor, cuando todos los beneficiarios de dicha obra quedan satisfechos, felices y no hay cabida para la duda. Conciencia perpleja. Es la que la persona ve pecado, maldad en cualquier forma y momento. Ejemplo, sucede con los políticos en nuestro país y en muchos países más. Algunos de ellos actúan bien, pero mi conciencia perpleja emite juicios contra ellos, pues pienso que si algunos actúan mal, todos lo hacen, y que si una obra está bien, pienso que algún gato encerrado hay en ella. Conciencia delicada, aquella que juzga rectamente su vida en todo momento y no descuida ningún detalle, manteniéndose dentro de unos sanos límites. Ejemplo, el feligrés que cada noche, a ejemplo de los santos, hace una evaluación de lo realizado en el día y se juzga por sus acciones, incluso cuando ellas son buenas. En muchas ocasiones son motivos de pérdida de sueño y tranquilidad, pues desea ser siempre bueno, que no es malo, pero puede estar rayando con la obsesión. En un cuarto grupo de estos tipos de conciencia encontramos según lo habitual o enfermizo. Conciencia escrupulosa, la primera, que ve pecado y maldad en todo, cayendo en un error constante y emitiendo juicios dañinos no solo para su intimidad, sino también para los demás. Ejemplo, un joven que pertenece a un movimiento mariano y cuando pide la absolución al sacerdote por sus pecados, dice que estando en un bus escuchó una canción del género reggaetón y que la Virgen ha dicho en sus mensajes que escucharlas es pecado. Que se bajó del bus, pero ya había escuchado unos cuantos minutos o segundos la canción y sus letras, y por eso se siente culpable. Conciencia laxa es contraria a la escrupulosa.
Sus juicios están lejos de la conciencia verdadera, pues no ven maldad ni pecado en nada. Ejemplo, los cantantes, los compositores y los autores de la música reggaetón, que sabiendo el alcance que tienen sus canciones en todas las generaciones, en especial en los más jóvenes, no tienen la capacidad de ver el daño que le hacen a la sociedad, incitando a los actos sexuales libertinos, a los actos de violencia contra sus contrarios, a las relaciones entre pares de manera desquebrajada. Y por último, la conciencia cauterizada, que no siente ningún tipo de sentimiento ante un acto malo o pecaminoso. No hay remordimiento ni arrepentimiento normalmente en personas con algún tipo de desorden mental patológico. Ejemplo, la película Joker es claro ejemplo de ese comportamiento. El protagonista desarrolla elementos situacionales que llaman la atención al espectador: pobreza, enfermedad psiquiátrica, familia disfuncional y un oficio que, aunque es noble, resulta ser precario. Fleck, que es el protagonista, se muestra como la víctima de una sociedad que no tiene misericordia, que es indolente, que es cruel y que es violenta con esa clase de personas, y que además está permeada por el sistema corrupto que construye conciencias afectadas en cada persona, como el mismo protagonista lo deja ver. Espero que haya sido útil esta explicación de estos tipos de conciencia, y que nosotros cada día sepamos valorar el entender la conciencia, y nuestros actos, sean buenos o malos, siempre debemos saberlos juzgar. Muchas gracias.